Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me está dejando transmitir. A ver, no alcanzo a darme cuenta qué es lo que está pasando y no me deja transmitir. Ujú. Vamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos? El Señor les bendiga. Espero que se pueda estar escuchando bien. Lo tuve que hacer por el celular porque no sé qué pasó en la compu, por más que pensé que era el internet, pero no. Pues le puse el internet del celular y tampoco funcionó. Así que bueno, espero que sepan disculpar ahí el retraso, pero bueno, se complicó, ¿sí? Por otro lado, quiero agradecer al Señor por cada uno de los que de una manera u otra, ¿verdad?, hicieron llegar sus saludos, sus palabras de ánimo, de aliento, también por sus oraciones, ¿verdad?, con respecto a todo lo que fue el día de ayer en cuanto al cumpleaños, ¿verdad? Y bueno, agradecerles eh, por ahí, por sus mensajitos, ¿sí? Muy bien, estamos viendo las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver la del trigo y la cizaña, así que si quieren ir a Mateo capítulo 13, allí vamos a estar leyendo hoy. Ayer vimos un poquito acerca de los dos cimientos, ¿no? Y la actitud que debemos tener, ¿verdad? Sobre todo los hijos de Dios a la hora de escuchar, el que oye estas palabras y las hace, ¿verdad? Y quiera Dios que podamos tener oídos para oír lo que el Espíritu, lo que Dios dice, ¿sí? Y una actitud de corazón de poder ser obedientes a cada una de las cosas que Él nos desafíe, ¿sí? Eh, si recuerdan, también el primer día habíamos hablado acerca de que la multitud se admiraba, ¿verdad? Se maravillaba de lo que era la enseñanza, ¿sí? La enseñanza, la doctrina, dice que tenía la manera de enseñar, ¿verdad? Pero también lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante también, enseñaba, dice, como quien tiene autoridad, o sea, tenía en claro qué era lo que estaba enseñando, pero a la misma vez también había una vida que respaldaba. Qué importante que es el testimonio. Y saben qué, hermanos, lamentablemente hoy por hoy, no es solamente dentro de la política, también dentro de lo que es, vamos a decir así, el ambiente espiritual, la gente sigue populismo. Tal vez a veces siguen a un pastor, a un predicador, a un apóstol, dicen, ¿no? Se amontona muchas veces la gente por populismo, o escuchan a un motivador, ¿verdad? No les importa la enseñanza, no les importa lo que es la doctrina, ¿verdad? Si son falsas enseñanzas, si son herejías, si son mentiras, si son doctrinas de demonios, como dice en Primera de Timoteo, ¿verdad? Y tampoco les importa la autoridad del que esté enseñando, si sus vidas son un desastre, si están llenas de pecado, de desobediencia, no les importa. Ellos van ahí con ese comezón de oír, lamentablemente es lo que hay. Ahora, también es cierto, no todos los que se maravillaban o se admiraban de la doctrina eran personas salvas, ¿verdad? No,
el hecho de que estuvieran allí no quería decir que fueran salvos, y ayer mencionamos un poco, pero quiero que seamos conscientes de que muchas veces están los que son los salvos, y debemos los salvos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, pero también están los que simpatizan simplemente, ¿verdad? Están allí porque simpatizan, pero no son salvos, y ni que hablar las que son serpientes, ¿verdad? Que estaban allí como para poder eh, contraatacar, ¿verdad? Poner palos en la rueda, hacer preguntas, ¿verdad? Maliciosas, ¿no? Como lo hacían los fariseos, o los saduceos, o los escribas. Pero bueno, vamos a escuchar una canción, y después de eso oramos y nos vamos a Mateo capítulo 13. Fue condenado a morir por ser criminal y culpable ante todos fue. Mas su rumbo allí cambió cuando a Cristo él clamó: en tu reino recuérdame. Y así al paraíso fue, como el Señor le prometió. Con los que antes fueron, él se encontró. Y un amigo dijo allí: ¿cómo has llegado hasta aquí? Con gran emoción le escuché así decir: no hay ningún mérito en mí, ni obras que mostrar, porque vine aquí, puedo decir. He venido a través de la cruz, he venido a He venido a través de la cruz, una preciosa canción, ¿verdad? Ahí haciendo un poco referencia a ese ladrón en la cruz, y eh, cómo él pudo en su último momento de su vida, ¿verdad?, confiar, creer en Cristo como su Salvador. Muy bien, vamos a orar y nos metemos de lleno en la parábola de hoy. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti agradeciéndote, Padre Celestial, el perdón, Señor, tu presencia, tu palabra, tus propósitos, Señor. Gracias por cada una de las cosas que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Y gracias porque sabemos que hoy tienes un día precioso, Señor, preparado para que no solamente podamos aprender más de ti junto a ti, sino también que podamos hacer esas buenas obras que tú has preparado de antemano. Padre Celestial, ahora rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, gracias porque ella es viva, es eficaz. Ella es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, tú conoces las necesidades. Padre, sé tú obrando, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Mateo capítulo 13, ¿sí? Vamos a estar viendo ahí desde el versículo 24 al 30, y después vamos a leer del 36 al 43, donde está también la explicación, ¿verdad? Debemos entender de que, claro, está, Mateo capítulo 13 en realidad encierra un montón de parábolas, ¿sí? De hecho, allí en el versículo 1 habla de que el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 13, versículo 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se sentaron, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, ¿verdad?
Y allí les habla, bueno, la parábola del sembrador, la de el trigo y la cizaña, que vamos a ver ahora, la de la semilla de mostaza, la de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio, la de la red de pescar, ¿verdad? Y empieza a enseñarles y a enseñarles varias cosas. Allí estaban sus discípulos, allí estaban, como dijimos, simpatizantes, y es muy probable que haya habido también algunas para seguir con ese, ¿verdad? Salvos, simpatizantes, o seguidores de Cristo, simpatizantes y serpientes, ¿verdad? Ahora, allí también en Mateo capítulo 13 uno encuentra, ¿verdad? La pregunta que hicieron sus discípulos, ¿verdad? En el versículo 10 dice, bueno, pero ¿por qué le hablas? Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas, verdad? Encontramos la pregunta de los discípulos en el versículo 36, encontramos la petición, ¿verdad? Entonces dice, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos les dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, del trigo y la cizaña, ¿verdad? La petición que le hicieron. Y después al final, prácticamente ahí en el versículo 51, encontramos ahora la pregunta que Cristo le hace, y Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor, ¿sí? Y es interesante también, y podríamos tener un mensaje acerca de eso, ¿verdad? Solamente de esos 3 puntos, ¿verdad? Ahora, allí en Mateo capítulo 13, versículo 24, dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36, vamos a ir directamente a la explicación que da el Señor Jesucristo. Dice versículo 36, entonces despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿sí? Haciendo una referencia a Jesucristo, ¿sí? Cuando aparece ahí Hijo del Hombre es uno de los títulos que utiliza Mateo para referirse a Cristo, ¿verdad? Y aparece también con mayúscula, entonces obviamente hace. Bueno, el campo es el mundo. Yo he escuchado muchas personas decir que el campo ahí tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Pero no. Jesucristo dice acá bien claro que el campo es el mundo. Sí, lo que podemos decir tal vez en cuanto a esto es que lamentablemente dentro de muchas iglesias, vamos a decir así, en vez de la iglesia salir al campo, al mundo, lamentablemente el mundo se ha metido dentro de las iglesias. Pero eso es algo aparte, ¿verdad? Lo que sí quiero que entendamos que dice el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo, ¿sí? O del maligno, ¿sí? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores
son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces allí vamos a decir, da la enseñanza a través de la parábola, y acá también nos da la explicación. Entonces, pensando en lo que es a la hora de estudiar las parábolas, vemos el contexto, ¿verdad? Sobre todo también teniendo en cuenta Mateo, porque, por ejemplo, cuando habla acerca del reino de Dios, ¿sí? O el reino de los cielos, Mateo, que es uno de los evangelios enfocados, vamos a decir, netamente hacia el pueblo judío, y que ellos esperaban justamente el reino, ¿verdad? Esperaban al Mesías que estableciera su reino. Por eso aún hasta último momento, cuando el Señor Jesucristo estaba ya por ascender a los cielos, la pregunta de sus discípulos, ¿cuál es? ¿Cuándo establecerás tu reino? ¿Sí? Y bueno, ahí les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, ¿verdad? Que solo el Padre en su sola potestad sabe. Ahora, volviendo al punto, acá dice, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? Habíamos dicho que parábola tiene que ver con comparación, tiene que ver con semejanza, como dice acá, ¿verdad? Y Jesús utilizaba mucho las cosas comunes, cotidianas, conocidas por ellos, para enseñarles, o con el propósito de poder enseñarles verdades divinas, verdades celestiales, verdades espirituales, ¿verdad? Enseñarnos aún también a nosotros hoy. Pero dice acá el reino de los cielos. ¿Y el reino de los cielos qué significa? ¿Tiene que ver solamente con Israel? ¿Tiene que ver solamente con la iglesia? Bueno, el reino de los cielos o el reino de Dios tiene que ver con su autoridad, con su soberanía en toda la creación, y en este caso pensando en cuanto a los hijos de Dios y los hijos del malo, vamos a decir así, con toda la humanidad, su autoridad y su soberanía en la historia de toda la humanidad. No tiene que ver solamente con Israel, o no tiene que ver solamente con la iglesia, tiene que ver con todos los habitantes de este campo, de este mundo, a lo largo de toda la historia. Y ese largo de toda la historia va a tener un final. El final dice que va a ser el tiempo de la siega, el tiempo del fin del siglo. Va a haber un final. Y en ese final va a haber, por decirlo así, dos lugares, dos destinos. Para lo que es el total de la humanidad, va a haber dos destinos. Un destino que va a tener que ver con la condenación, que va a tener que ver con, dice, los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes, y otro destino que tiene que ver con la salvación, con el reino del Padre, que tiene que ver con el cielo, que tiene que ver con una eternidad con Él. Ahora, acá nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, el enemigo, el que sembró, ¿verdad?, la cizaña, es el diablo. Y el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, habla de, vamos a decir así, dos sembradores, si querés llamarlo de una manera. Y dos sembradores que tienen una... no terminé de hablar acerca del reino, sí, de los cielos, sí, mencioné, ¿no? De que tiene que ver con la autoridad, ¿verdad?, y la soberanía de Dios a lo largo de toda la historia del mundo, de la humanidad, y bueno, ciertamente Él es el dueño de todo, ¿verdad? Y el diablo,
vamos a decir así, a lo largo de toda la historia de la humanidad, o de toda la historia aún bíblica, desde antes de que el hombre fuera creado, el diablo siempre queriendo robarle, ¿verdad?, esa autoridad, esa gloria, queriendo quitarle o sentarse en el trono de Dios, ¿verdad? Y después cuando el diablo y sus ángeles son desterrados, ¿verdad?, veniendo a querer quitarle la autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva, ¿verdad?, y haciéndolo caer allí en pecado, engañando. Y después cuando vino Cristo, vamos a decir así, también tentándolo, ¿verdad?, y queriendo hacerlo caer, pecar, el diablo siempre ha querido robarle esa autoridad. Tiene su reino, ¿verdad? La Biblia habla de que cuando una persona conoce a Cristo es trasladada del reino de las tinieblas, que tiene que ver con el reino de este enemigo al reino de la luz, ¿sí? Trasladados. Pero volviendo al punto, entonces, Jesucristo habla o enseña de que hay dos tipos de sembradores y obviamente ambos tienen una motivación bien clara o definida, ¿sí? En este caso, el Hijo del Hombre quiere salvación y de hecho la Biblia nos enseña que para eso Él vino, ¿sí? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Satanás, el enemigo, lo que busca es sembrar esa cizaña, echar a torpecer, porque dice ahí que los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Busca, ¿verdad?, que sean de tropiezo para todo lo que es la obra de Dios, para todo lo que son los planes de Dios o la voluntad de Dios a lo largo de toda la historia. Siempre el diablo busca, ¿verdad?, que haya tropiezo, que haya, vamos a decir así, iniquidad y que haya perversión. Y en este caso, él lo que anhela para el mundo, para las personas, es mantenerlas enceguecidas y destruirlas. El objetivo del enemigo siempre ha sido entorpecer, llenar de iniquidad, de destrucción, de maldad, de mentiras, de engaño. Ahora dice que va a haber un tiempo. Hay un tiempo que está determinado. Va a llegar un momento en que todo esto se va a acabar. Y que también tiene segadores que han sido designados y que tienen un destino determinado o ya definido. Unos van a ir a la condenación, otros van a ir a la salvación, al reino del Padre. Ahora, si caigo en hacer una mala interpretación, puedo llegar a decir entonces de que, bueno, el diablo ya puso él en este mundo a los que no van a ser salvos, a los hijos del malo, y que el diablo tiene esa autoridad para poner a los hijos del malo en este mundo, a personas que no van a ser salvas, porque vamos a decir así, la cizaña no puede cambiarse en trigo, no puede convertirse. Si hago una mala interpretación, puedo decir de que el diablo tiene un poder de poner gente en este mundo que nunca van a ser salvas y que no pueden cambiar de cizaña a trigo. ¿Se entiende? Yo he escuchado eso. He escuchado eso en algunos predicadores. Y es una herejía. Pero también he escuchado cómo muchas veces se fuerza definiciones, ¿verdad? O se le da interpretaciones a ciertos términos bíblicos, por ejemplo, con el tema de, bueno, lo que es la predestinación o lo que es la elección, y dicen, bueno, Dios ya eligió quiénes van a ser salvos, Él los puso en este mundo, ¿verdad? Y esos son los hijos del reino. Dios ya decidió quién van a ser salvos y Él los puso en este mundo y esos son los hijos del reino. Entonces, cualquier otro que quiera llegar a ser salvo no va a poder porque ya están determinados
quiénes son esas semillas que van a ser trigo, que van a ser salvos. Y eso tampoco es así. Porque entonces le estaría echando la culpa a Dios de que hay personas que no van a poder ser salvos porque Él no quiso. Y la Biblia, la palabra de Dios, me enseña y me muestra de que el anhelo y el deseo de Dios es que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del impío, Él quiere más bien que se arrepientan y que vengan y que crean en Cristo. Les voy a leer lo que dice allí en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nos está refiriendo a los hijos de Dios, a los salvos, no, dice por todos los hombres. Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. Ahora, tengo que tener cuidado cuando fuerzo una interpretación. Acá lo que Dios está diciendo, o lo que Jesucristo está enseñando, bueno, hay un reino de los cielos. Es una esfera, vamos a decir así, de autoridad y de soberanía. Dios tiene soberanía sobre todo y tiene autoridad sobre toda su creación. Pero pensando en el mundo, desde los comienzos hasta el final, porque no está diciendo que el campo es Israel o que el campo es la iglesia, es con el mundo, entonces tiene que ver con toda su historia, desde el comienzo hasta el final, y desde el comienzo hasta el final, siempre la salvación ha sido, es y va a ser por fe. ¿Sí? Desde el comienzo está la promesa, vos vas a Génesis capítulo 3, versículo 15, y ahí vas a encontrar lo que se conoce como el protoevangelio, ¿verdad? La promesa de esa redención, esa salvación que iba a haber a través de la simiente de la mujer. Aquella salvación que vino a través de María, ¿verdad? Que no hubo intervención de hombre, por eso tiene que ver con la simiente de la mujer. Y desde Génesis capítulo 3, donde está la esperanza, ¿verdad? Presentada por Dios a Adán y Eva y a través de ellos a toda la humanidad, hasta el final, siempre la salvación ha sido y va a ser por fe. Pero lo cierto es que va a haber un grupo que va a ir a la eternidad, va a ir al seno del Padre, va a ir al cielo, y hay un grupo que no, que va a ir al crujir, dice, al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ni el diablo, que puso la semilla de cizaña, ¿viste? Es el que tiene autoridad para eso, ni Dios, vamos a decir así, nos va a estar mintiendo y dice, bueno, yo ya puse los que van a ser trigo, los que van a ser salvos, los que son hijos del reino, y no hay forma que nadie más pueda cambiar, porque eso sería un fatalismo o un determinismo, ¿verdad? Y no es así. La Biblia nos habla de que hay esperanza. ¿Sí? Hay esperanza para el ser humano. ¿Cuándo? Cuando cree en Cristo. Y Cristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si bien es cierto, la enseñanza tiene que ver con que ya hay todo un plan trazado, hay un comienzo, hay un final, ya está determinado hacia dónde van a ir unos, hacia dónde van a ir otros, pero quiero hacer esta aplicación práctica. Hoy hay esperanza para aquellos que todavía no conocen a Cristo. Hay esperanza, y como mencioné hace un ratito en cuanto al pasaje de Colosenses, hay esperanza para aquellos que no tienen a Cristo. Dice versículo 13, Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si no hubiera esperanza, vamos a decir así, que la cizaña pueda llegar a ser convertida en trigo, si no hubiera esperanza que los hijos del malo se puedan convertir en hijos del reino, sería terrible. Porque lo cierto es que todos los seres humanos nacemos en pecado. Por eso habla acá de que el que nos puede librar, el que nos puede trasladar, el que nos puede redimir, el que nos puede perdonar, el que nos puede salvar, es Cristo. Y esa redención y ese perdón lo tenemos en su sangre, en el sacrificio que Él ha hecho. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo también quiere salvarte. Por eso dice, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano, perdido por causa de su pecado, perdido por causa de su iniquidad. Y quiera Dios que si hoy, ya sea porque te has conectado al devocional o porque alguien te ha compartido, quiera Dios que si vos hoy entendés de que estás sin Cristo, que todavía sos tal vez un simpatizante, o sos de aquellos que más bien buscan poner tropiezo. Yo lo he sido. Yo he sido de aquellos que buscaban poner tropiezo, que golpeaba a los que creían en Cristo. Yo he sido de los que me burlaba, de los que arrancaba las hojas de la Biblia y me las fumaba como burlándome de Dios. Pero Dios en su gracia me alcanzó, usó personas para hablarme de Cristo y Él transformó mi corazón, perdonó mis pecados, me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y eso lo puede hacer también hoy con vos. Seas una persona que sea, vamos a decir así, condenada por lo que la gente dice, ¿verdad? No, este no se merece perdón, este no tiene cura, ¿verdad? Como decían algunos, este es una iglesia abandonada, decían, ¿no? No tiene cura, así era un refrán que se decía. Sí, sí tenés cura, sí tenés esperanza, porque Cristo es el que puede y quiere hacer la obra. Quiera Dios que hoy puedas tomar ese paso de fe, de reconocer, sí, soy un pecador, he hecho cosas malas, he roto los mandamientos, he ofendido a Dios, me merezco la condenación, me merezco ese lugar que dice allí, ¿verdad? El lloro y el crujir de dientes, pero hoy entiendo de que Cristo me ama y que en Él hay redención, hay perdón, hay salvación, hay esperanza, hay paz, porque Él murió por todos tus pecados, por todos mis pecados, y resucitó. Quiera Dios que hoy pueda ser día de salvación. No nos mandó a nosotros a andar quitando o mandando gente al infierno. Dios nos mandó a nosotros a compartir el Evangelio y Él puede obrar en el corazón, y espero que si hoy no tenés a Cristo, le abras tu corazón a Él y le aceptes como tu único y suficiente Salvador. Él es el que puede cambiar tu destino eterno y cambiar también tu vida, transformar tu vida aquí. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos, aquellos que ya hemos hace tiempo atrás conocido de tu gracia, creído en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Gracias porque tú perdonaste nuestros pecados, como dice tu palabra, nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz y estás transformando cada día nuestras vidas. Pero hoy rogamos, Señor, por salvación. Padre, ruego para que si hay alguna persona que esté escuchando o que lo vaya a escuchar a lo largo de este día, Señor, que todavía no te conoce, que pueda por la fe en Cristo Jesús encontrarse con ese perdón, con esa vida eterna, con esa esperanza que solamente tú puedes dar. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Disculpen al principio allí que tuvimos unos inconvenientes, ¿verdad? Empezamos más tarde y desde ya invitarles, ¿verdad?, a lo que va a ser la materia que vamos a tener en los martes en el Centro de Entrenamiento Bíblico. Los martes de julio vamos a estar viendo Consejería 2, Consejería Bíblica 2, y animarles a que puedan estar considerando. Lo hacemos a través de Zoom, es totalmente gratis, y va a estar nuestro hermano, el pastor Walter Acuña, desde Costa Rica, enseñándonos esta materia. Señor les bendiga. Con algunos nos vemos esta noche en la reunión de oración, y con otros nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana. Un abrazo y bendiciones.